Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a comenzar. No sé si ves la pregunta ahí. La pregunta es: ¿te es suficiente Cristo? Esa es la pregunta que hoy queremos ver, hermano. Bueno, pues ¿te parece si oramos para comenzar? Que Dios nos hable. A lo mejor ya dispusiste tu corazón para adorar, para alabar, pero ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermano, porque te voy a leer versículos, no es palabra mía. Entonces, con esa confianza podemos nosotros venir ante la palabra de Dios y decir: sí, Señor, esto es lo que tú quieres hablar a mi vida. A lo mejor Dios nos quiere exhortar, animar. Si Cristo está siendo suficiente para nosotros, ¿y qué significa que sea suficiente para nosotros? Pues gloria a Dios, seguir adelante. Y si no, pues hay remedio, ¿verdad? Que es que nos podamos arrepentir, que le podamos pedir perdón a Dios y que empecemos a hacer de Cristo suficiente en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra también. No solo porque nos permites adorarte y cantarte, sino también porque nos permites escuchar tu palabra. Tu misma palabra dice, Señor, que entendemos y comprendemos que por ella, por la propia palabra, fue creado el universo. Con tan solo tú decir, sea, fue hecho. Eso quiere decir, Señor, que tu palabra es lo más poderoso que existe. Y curiosamente, Señor Jesús, tú dijiste que tú eres el verbo, que tú eres la palabra. En el principio era la palabra. Y tú has sido la misma palabra desde un inicio, Señor. Señor, habla a nuestras vidas entonces. Pero entendemos, Señor, que para que la palabra caiga y sea fructífera en nuestras vidas, pues tiene que haber una tierra buena también. Y eso ya depende también de cada uno de nosotros, Señor. Dice la Escritura que hubo afanes y la hicieron infructífera. Dice la Escritura que vinieron aves y la robaron. Dice tu Escritura, Padre, que hubo unas cayeron, no sé, en el camino y simplemente, Señor, fue hollada, pero una cayó en buena tierra. Y eso es lo que te pedimos hoy, Padre. Prepara nuestros corazones. Y en serio, Señor, queremos despojarnos de todo peso, todo problema, toda situación. Hoy la dejamos a un lado, Señor. Tómala tú, Padre. Tómala tú, Señor. Toda situación que esté en nuestra cabecita, Señor, y que nos pudiera estar, Padre, estorbando, todo problema, toda necesidad, Dios, toda distracción, en el nombre de Jesús, lleva todo pensamiento, Padre, cautivo a la obediencia, y danos paz, que podamos escuchar con atención tu palabra y ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, ahora nada más son 3 páginas, nada más, hermano, no es mucho, en serio. Muy bien, la otra vez sí traía como 2 hojas, creo. ¿Te es suficiente Cristo? Muy bien, hermano. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar los versículos sobre él. Esto es lo más, ¿cómo se llama? Lo que me pone más nervioso. No es estar aquí, sino que los versículos los haya anotado bien. Vamos, hermano, bueno, Efesios 1:23. De todas maneras, si no los traigo anotados en mi celular, bueno, lo dejé ahí abajo, pero ahorita me lo pasan si no. Ok, Efesios 1:23, vamos a ver si es ese. Sí, es Efesios 1:23, ¿verdad? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermano. Vamos a comenzar. Gracias. Yo dividí esta parte de te es suficiente Cristo de acuerdo a los versículos que Dios habla acerca de si Cristo llega a ser un todo en tu vida.
de esa plenitud que nosotros podemos encontrar en diversas áreas de nuestra vida, en diversos temas. Pero generalmente los que yo hice fueron 3. A lo mejor siempre digo, tú puedes encontrar más. Sí, yo te quiero hoy compartir 3, hermano. Y la primera es a un nivel personal, a un nivel tuyo, dice un amigo, porque lo personal es lo de uno mismo. Exactamente. Entonces, de ti, lo personal. Después vamos a pasar a una esfera de como iglesia. Y entiéndase como iglesia, no solo como iglesia local, sino como la iglesia alrededor del mundo. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y finalmente le vamos a dar porque así van los versículos, en torno a la parte doctrinal, la parte de la enseñanza. Y esos son los 3 puntos que queremos entonces aplicar esta pregunta de ¿te es suficiente Cristo? Entonces vamos a comenzar con la parte personal. Por ahí, si no me equivoco, creo que es Colosenses 2:10. Vamos a ver si no me equivoco. Colosenses 2:10, si no mal me equivoco, por ahí está. Dice, y vosotros estáis completos. Completos, hermano. ¿En dónde? En Él. ¿En quién? En Cristo. Entonces lo vamos a leer de esta manera. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿verdad? Muy bien. Dicen por ahí los estudiosos que esta palabra de completos nos da una connotación de este tipo, que es cuando nosotros nos preparamos para un viaje en este caso sería viaje de vida. Y yo quiero entonces preguntarte, ¿cómo te preparas tú para un viaje un poco largo? ¿Cómo te preparas para un viaje largo? No sé, ¿qué haces cuando tienes un viaje largo? A lo mejor si tienes mucho dinero, pues sales solo con tu cartera, ¿no? Y pues ya no. Pero, ¿cómo te preparas para un viaje largo? ¿Qué haces? ¿Te sales así y ya te vas? No, nos preparamos. Y dependiendo, si decimos, no, pues voy al cerro, ¿no? Me voy a quedar ahí, no sé, voy a acampar 2 semanas. Pues te llevas, ¿qué? Cobijas, tu sleeping, te llevas tu casa de campaña, te llevas comida y te vas preparando, ¿verdad? No sé, si te vas para otro lugar, pues haces tu maletita y llevas ciertas cosas. Hermano, la Escritura nos enseña que nosotros estamos completos en Cristo. Es decir, Él ya nos dotó para el viaje de esta vida, y entiendas el viaje de esta vida desde que tú naces hasta de que el Señor nos llama a su presencia. Entonces, en esa trayectoria que es ese viaje de vida, Dios, ¿qué nos dice? Que Él nos da todo y nos hace estar completos. En nuestra vida y en la experiencia de nuestra vida, de repente nos vamos dando cuenta que decimos expresiones, o en el mundo se encuentran expresiones, a veces como cristianos llegamos a pensarlo y a decir, yo voy a estar pleno, completo y voy a tener todo cuando tenga mi carrera, cuando tenga una casa, ahora sí ya. Es más, cuando ya me case, yo voy a ser pleno y completo. Entonces empezamos a depositar esa plenitud y ese sentido de que me siento pleno y completo en lo que tengo o lo que no tengo, cuando no es así. Porque si nosotros entendemos, Dios no miente, y Él nos deja en claro que nosotros estamos completos y nos ha dado todo lo que necesitamos para este viaje de vida. Otra cosa es que nosotros no echemos mano de ello, o muchas de esas cosas, hermano, que vienen a nuestra vida vienen a través de la obediencia. Y yo siempre he pensado y decimos, Señor, si tu palabra nos da tantas promesas para vivir la vida, ¿por qué muchas de las veces no se ven tan reflejadas en mi vida? Hermano, ¿sabes por qué muchas de esas? Porque muchas de esas promesas tienen un candadito, y esos son los candaditos que de repente no nos gustan. ¿Cierto o no? Porque para poder acceder a todas esas herramientas que Dios nos ha dado para la vida, hay cosas que también Dios nos pide, nos demanda, nos exhorta. Entonces, hoy, hermano, Dios nos quiere recordar
que Dios nos ha dado y estamos completos en nuestra vida aún personal en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado todo, hermano. Yo te quiero leer algunas partes en las que voy a hacer énfasis. Y el punto central es que en Cristo, una vez que, de modo que si alguno está en Cristo, esto quiere decir, para lo mejor no es tan fácil decir en Cristo, no, decir estoy en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir que Jesucristo es nuestro Salvador, que hemos muerto a una vida antigua, que hemos resucitado a una vida nueva y que ahora Cristo es quien nos guía, su Espíritu es quien nos guía. Entonces, cuando esa es la condición de una persona, cuando nos encontramos en Cristo y podemos decir que estamos en Cristo, entonces encontramos en Cristo lo que necesitamos para nuestro caminar en esta vida. Ahora, yo te hago una pregunta. Oye, Edgar, pero a ver, le digo a los jóvenes, a ver, aterrízamelo más. Pues vamos a aterrizarlo más entonces. ¿Tienes necesidad material? Dios te dice y Dios me dice a mí, Edgar, porque mi Dios pues suplirá. ¿Qué dice? Todo lo que os falte. ¿Tienes necesidad espiritual? ¿Necesitas ayuda espiritual? ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:30? Que en Cristo se nos hace a nosotros sabiduría, justicia, santidad, ¿verdad? Redención. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué necesitas? Protección. ¿Qué necesitas? Sanidad. Te podría citar muchos más versículos, hermano. Hoy simplemente queremos recordar esta parte. Emocionalmente, ¿necesitas algo? ¿Necesito yo algo? ¿Tienes tristeza, ansiedad, depresión, estrés? Porque en esta vida hay de todo, ¿verdad, hermano? No todo quiere decir, ¿verdad?, que van a ser situaciones simplemente que nosotros llamamos como humanos son buenas. También vienen situaciones donde Dios nos prueba. También vienen situaciones donde nosotros desobedecemos a Dios y por causa de esa desobediencia viene una disciplina. Y ya lo hemos visto y hemos aprendido a diferenciar entre cuando viene disciplina de Dios, cuando es también una situación que Dios ha permitido en mi vida para probarme, cuando es una tentación, cuando es una lucha, cuando es un problema en que yo me metí. Pero independientemente de esto, hermano, porque ese no es el punto ahorita, es ¿qué necesitamos? Y lo voy a aterrizar todavía más. Si estamos plenos y si Cristo lo llena todo en mi vida, entonces la pregunta es, ¿yo me estoy refugiando en Él y estoy encontrando esa plenitud de la que la Biblia habla? Es decir, ¿Cristo está siendo suficiente en mi vida o no está siendo suficiente en términos reales en mi vida? Oye, a ver, ¿a qué punto vas? Bueno, estoy buscando primero otras cosas que a Cristo. Me siento deprimido y lo primero que busco son los antidepresivos. Me siento estresado y lo primero que hago es correr a otra cosa. Inclusive, hermanos, para todos, para mí primeramente, me siento enfermo y lo primero que hago es corro a la medicina o al doctor. No estoy diciendo que sea malo, pero si lo primero que hacemos antes de que Dios nos pase por nuestra cabeza o nuestra mente y le oremos a Él, creo que a Dios no le agrada eso. ¿Y por qué digo que no le agrada eso, hermano? Porque ahorita vamos a ver que Cristo dice, mira, tú me aceptaste a mí, yo vengo a tu vida. Tú dices que yo soy tu rey, yo vengo a tu trono de tu vida. Tú dices que yo soy tu padre, yo vengo y soy tu papá. Entonces, te hago una pregunta, ¿será que el Señor no se responsabiliza de todas esas cosas en nuestras vidas? Sí, sí se hace responsable. Como papá, como rey, como amo, como lo que tú le quieras poner al Señor. Él se responsabiliza. Pero a veces nosotros se nos olvida que Él es nuestro papá, que Él es nuestro rey, que Él se responsabiliza de nosotros. Entonces, como Él dice, a ver, Edgar, yo me responsabilizo de ti, pero tú vas
vas y buscas primero otras cosas, ¿cómo crees que yo me siento contigo? Yo pensaba ayer que leía y decía, con razón. Yo creo que Dios sí se siente celoso. Con razón nos hace énfasis cuando le dice a la nación de Israel, ¿a dónde vas? Tú vas a buscar a otros reyes, tú vas a buscar a otras naciones, y espiritualmente y en sentido figurado Él dice, tú vas y fornicas con otras personas, tú vas y adulteras con otros que no son tu esposo, dice el Señor, porque yo soy tu esposo, dice el Señor. Y tú vas y buscas otras cosas y otras personas. Hermano, no sé si llegamos al punto donde queremos ir y que nos podamos nosotros preguntar, ¿te es suficiente Cristo a nivel personal? O dices, es que yo me necesito realizar como persona, como hombre o como mujer haciendo tal cosa, si no, no me siento. Yo creo que Cristo es el primero que nos va a traer esa satisfacción en nuestro corazón. El sentirnos plenos, el sentirnos cuidados, el sentirnos que dependemos de Él, hermano. Y eso es lo que Dios hoy nos invita a través de esta primera parte. Hijo, yo soy tu papá. Edgar, acuérdate. Entonces, depende de mí. Y mira, hermano, a veces sí fallamos, porque tenemos una necesidad, un problema, una situación, y la pregunta es, ¿lo primero que hacemos es venir a Cristo? Si yo me siento triste, lo primero que yo hago es venir a Cristo. Si yo estoy enfermo, lo primero que yo hago es venir a Cristo. Y si nuestra respuesta es sí, hermano, Cristo te está haciendo suficiente en tu vida. Pero si tus respuestas han sido personalmente cada quien, o si mis respuestas han sido, bueno, aquí sí o aquí no, entonces quiere decir que ahí yo puedo encontrar también plenitud en Cristo. ¿Estamos o no estamos haciendo a Cristo a un lado de nuestras vidas? Yo te voy a contar una anécdota personal. Yo recuerdo que cuando yo tenía cerca de, ¿cuántos serían los que? Bueno, el problema comenzó cuando yo recuerdo bien, desde los como 8 o 9 años de edad, hermano. Y para que tú puedas más o menos entender lo que a mí me pasaba, no lo digo por otra cuestión, sino para poner un ejemplo, lo mío. De repente, a esas edades, hermano, yo tenía problemas, ahora algunos se los he comentado, llegaban como unos nervios, hermano, a mi vida, empezaba a sudar, mis manos sudaban, frío, imagínate esa escena, ¿no? Frío de la nada, o sea, frío, empezaba hasta a temblar y me agarraba como un miedo, un temor, yo tenía ganas a veces de salir corriendo, ¿no? Así, imagínate niño, ¿no? Salir corriendo y gritar, ¿no? Y salir corriendo, y no entendíamos por qué. Así fueron años. Yo recuerdo mucho, se los he compartido, lo único que yo hacía cuando ya me sentía muy mal, ¿qué creen que era? Iba y con mi mamá la abrazaba y ahí la apretaba. Y decía, pues si me muero, aquí me muero, ¿verdad? Dice uno de niño con los papás. Y eso es lo que yo hacía. Fui creciendo, no fue desapareciendo el problema. Y llega un momento donde, bueno, a mí me empiezan a tratar, me empezaron a dar cierto tipo de medicamento y todo. Y lo que yo les he compartido es, uno empieza a olvidarse de Dios y empiezas a depositar tu confianza en otra cosa que no es Dios. Entonces yo ya era de que conocía la pastillita, conocía que cuando me sentía mal tenía que salir corriendo para tomármela, y que yo me la tomaba y ya me sentía bien. Y eso empezó en mi vida a crear eso. Entonces salía y pues tenía que llevarla aquí, ¿no? Yo ya adolescente. Entonces un día pues, mi pastor empieza, ¿no?, a ministrar mi vida y hacerme entender esto. Y tiempo después a mí me cae el 20 y digo, oye, sí es cierto. Si Cristo es mi Señor, si Cristo es mi sanador, ¿por qué yo tengo que estar poniendo mi confianza en algo que no es Cristo? Y yo desde ese momento yo recuerdo y decía, ¿a poco esta pastilla es más fuerte que Cristo? Para que yo me sienta tranquilo.
Y dije, no. Entonces en ese momento, pues le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero creerte, tú eres mi Dios. Pero no sé, hermano, eso también vino, y hay que tener cuidado aquí, porque eso vino por una convicción, no sé, a mi vida. O sea, llegó a mi vida una convicción, a mi mente, a mi vida, en serio, y me fajé así, hermano, así de paz. Y yo sí dije, pues si me muero, que me muera. Pero porque llegó una convicción a mi vida de que Cristo tenía cuidado de mí. Entonces, llega esa convicción. Fíjate, hermano, ¿qué crees? ¿Que ese temor ya no vino? No, sí vino. Pero ¿qué crees, hermano? Entonces supe cómo tenía que atacarlo. Supe cómo tenía entonces que tratar ese asunto. Y ahí nos metíamos, ¿no? Pues ni modo, en oración y darle. Y la otra vez venía, ya sabía cómo, y que se va, hermano. Se va y se iba y se iba y se iba. Hasta que Dios me hizo libre. ¿A qué punto voy, hermano? Esa es una historia. Yo reflexioné y digo, a ver, Edgar, entonces ve tus áreas de tu vida en donde tú has reconocido a Dios y Dios ha obrado, y ponlo en todo. Porque nos falta a lo mejor en otras áreas, hermano, y estamos aprendiendo. Lo que yo te quiero dar a entender es que Dios sí toma el lugar de papá. Y entonces Él quiere que nosotros vengamos a Él. Señor, yo me siento así, tengo miedo, tengo este problema, tengo esta necesidad. Yo vengo a ti me refugio. Ayúdame. Y yo quiero encontrar en ti mi felicidad. Inclusive te es suficiente Cristo. Hermano, hemos escuchado historias de personas, hermano. Y yo tenía una compañera en la universidad, estoy hablando de varios años, que decía, es que yo fui con los cristianos, la verdad solo me senté, terminó la reunión, me salí y no hubo para mí lo que yo quería. No, es que no entendiste quién es Cristo. No, es que necesitamos conocer a Cristo, para que entonces yo pueda decir, Cristo es plenitud en mi vida. Por eso decimos, pues, y nos jactamos mucho de decir, Cristo no es una religión sino una comunión. Él quiere que sea nuestro todo. Y lo leíamos aquí, ¿verdad? ¿Te parece si le damos a la siguiente, hermano? Sí va bien el reloj, ¿verdad? Sí, estamos bien. Vamos con la segunda, hermano, la segunda esfera, que es en cuanto a su iglesia de Cristo. Y en Juan capítulo 19, bueno, bueno, leímos ya Efesios 1:23, ¿verdad? Y leíamos nosotros en Efesios 1:23, ¿verdad? Que Él lo llena todo en todo. Y también habla de su iglesia, que Él es la cabeza, la plenitud de aquel que nos llena todo en todo. Algo que es pleno, hermano. ¿Tú qué entiendes algo que es pleno? Que no le falta nada, ¿verdad, Orel? Algo que está completo, ¿verdad? Entonces, la pregunta en la esfera anterior era por eso, ¿tú te sientes pleno y completo en Cristo? Pero en esta segunda, Dios nos deja ver que Él lo llena todo en todo y Él es pleno también para su iglesia. Y su iglesia, entiéndase, todo el grupo de creyentes, ¿verdad? En Cristo, que están en Cristo Jesús. En Juan capítulo 19, verso 30, hermano, el Señor dice que estaba a punto del Señor morir. Y Él dice una expresión. Y la expresión es la siguiente. Y Él dijo, consumado es. Y bueno, esa palabra nosotros hemos entendido que tiene una connotación inmensa, 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 inmensa. Pero la parte que nosotros podamos resumir sobre consumado es, Él está diciendo que Él hizo una salvación perfecta y que Él estaba haciendo un pueblo para Él que lo iba a tener todo. Él estaba culminando una obra desde el inicio que nació hasta el momento que Él muere y resucita. Él termina la obra, porque también es cierto, es hasta cuando Él llega, resucita, que le dijo a aquella mujer, no me toques porque no he ido al Padre. Pero ¿qué dice la Escritura? Que va al Padre, ¿verdad? ¿Y qué crees que hizo allá en el tabernáculo celestial? ¿Qué crees que hizo en el tabernáculo celestial el Señor, hermano? Si en el tabernáculo humano que erigió Moisés, Aarón,
¿qué se hacía en el tabernáculo? Se presentaba la sangre. Y dice Hebreos, este es solamente una figura del celestial, del cual entró Cristo. ¿Y qué hizo, hermano? Presenta su sacrificio al Padre. Consumado está. ¿Qué quiere decir, hermano? Que él hizo perfecto su obra. Y en relación con su iglesia, porque justo él menciona que la plenitud de aquel que lo llena en todo, ¿verdad? Lo menciona también para su iglesia. Él hizo una obra completa y cabal de salvación y le dio a la iglesia todo lo que necesita para que la iglesia en ese transcurso de vida pueda vivir, sobrevivir y llevar la vida en este mundo, donde este mundo, hermano, va en contra completamente de lo que Dios ha dejado y estipulado. Pero Dios no nos ha dejado solos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta esfera de en cuanto a su iglesia y su plenitud, que lo llena todo, desde la siguiente perspectiva, hermano. Cristo llama a la iglesia, el cuerpo de creyentes, su esposa o su novia. Y él dice en Efesios 5:25 y en el verso 29 que él la ama, que él la sustenta, que él la cuida, que la protege. Y bueno, entendemos que aquí le habla a los hombres y les dice que así tiene que tratar a su esposa, ¿verdad? Dice, como Cristo, ¿a quién? A la iglesia. Y entonces nosotros entendemos que ¿qué hace Cristo por la iglesia? Pues la cuida, la alimenta, la sustenta, la santifica, ¿qué más? No sé, la ama. Entonces entendemos que entonces esos son los cuidados que nosotros como iglesia recibimos de parte del Señor. Y por lo tanto él se responsabiliza como esposo acerca de su iglesia. Entonces él nos quiere decir que la iglesia no necesita buscar en ningún otro lado, porque estamos plenos y completos, en quien solamente podemos encontrar plenitud. Lo malo de la historia es que en la iglesia en los tiempos modernos estamos yendo a buscar con otros amantes, perdón por la palabra, lo que bien pudiéramos tener con Cristo Jesús, o lo que tal vez nunca vamos a tener con Cristo Jesús. ¿Cómo que nunca vamos a tener con Cristo Jesús? Sí, pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Nunca Cristo nos llamó a hacer dinero en las iglesias o a abarrotar o a vender o a prostituir la palabra de Dios y el evangelio. Esas cosas nunca las vamos a tener. Y tal vez por eso es que de repente nos salimos a buscar otros lugares, ¿no? ¿En qué sentido? La iglesia sale a buscar a otros lugares, de otras corrientes, de otras ideologías, de otras maneras de pensar, lo que sabemos que en Dios tal vez no nos va a dar. O buscamos lo que bien pudiéramos tener en Dios. ¿Qué nos da, hermano? Efesios 1:22, hermano. Creo que fue el que leímos. A ver, vamos a leerlos. Creo que es tantito antes. Déjame si ver ese, hermano. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Cristo. Todas las cosas las sometió. ¿Sabes qué es someter? Cuando la policía nos somete, no creas que lo hace así como de, no, hermano, te somete porque nos queremos así como que poner renuentes, entonces te hacen manita, ¿no? Y ya te someten. Eso es, no les pidió permiso, no dijo, oye, ¿me das permiso de quitarte lo que tú robaste y desde que el hombre cayó? No. Él llegó y dijo, esto es mío ahora. ¿Por qué? Porque yo lo compré. Como el diablo exigió cuando el hombre pecó, él exigió y dijo, no, pues esto es lo mío, ¿no? Ahora el hombre me pertenece y ahora el hombre pecó y todo esto, ¿no? Viene pero ahora viene el Señor Jesús, porque por un hombre, ¿verdad? Por Adán, por un hombre también viene el perdón, la redención, y viene Dios a recuperar todo esto. Entonces, somete a toda autoridad, hermano, al diablo, a Satanás, aún a la misma muerte, hermano.
Y que dice, sometió todas las cosas bajo, ¿dónde, hermano? Bajo sus pies. Imagínate, todo lo puso bajo sus pies. Pero fíjate, hermano, nada más. Y lo dio, ¿a quién? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, Dios nos ha dado plenitud y nos ha dado todo lo que también como iglesia necesitamos para caminar en esta vida. Y aquí podemos encontrar que nos ha dado poder. La iglesia tiene poder. La iglesia de Cristo tiene poder. A ver, Edgar, pero entonces ¿por qué a veces no podemos ver el poder de Dios? Yo te pregunto, ¿por qué crees que no podamos ver a veces el poder de Dios? ¿Será que el Señor se descompuso? No, hermano. La iglesia en estos días no puede ver el poder de Dios, hermano, porque nosotros no nos cuadramos con el Señor. Por esa situación. No es por otra cosa. A veces queremos ver el poder fluir en nuestras vidas, pero si mi vida no está bien, pues ¿cómo? Y te voy a ser bien honesto, hermano. Te voy a ser bien honesto. Yo preferiría no ver el poder de Dios fluir en mi vida si estoy mal, porque tal vez pueda ser un engaño. Porque imagínate que yo ande mal, hermano, y vea fluir el poder de Dios en mi vida y diga, pues entonces Dios avala lo que estoy haciendo. ¿Será correcto? No, hermano. Hoy se ha prostituido el evangelio y decimos, y las personas dicen, pero ¿por qué me criticas? Si ve mi iglesia, está bien llena. Ve mi iglesia, cae oro del cielo. ¿Tú crees que Dios, si no estaría conmigo, esto no sucedería? Ay, es una preguntota, ¿no, hermano? No sé, hermano. Si queremos ver el poder de Dios genuino fluir en su propósito, no cuando yo diga y cuando yo ordene, no, el poder de Dios, cuando Él nos mande, cuando Él nos diga como iglesia qué debemos de hacer, entonces Dios nos dice que también debemos de cuadrarnos con Él. Pero nos ha dado poder, porque lo sometió todo y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Qué más nos ha dado, hermano, a la iglesia? Nosotros nos ha dado un evangelio de salvación. Entonces sería triste, hermano, que teniendo un evangelio de salvación y sabiendo ser como salvos dentro de nuestras iglesias, estoy hablando de toda la iglesia en el mundo, hubiera personas que no fueran salvas. Claro, eso también no depende de nosotros, pero a la iglesia se le ha dado un evangelio. Mateo 28:19, él dijo, id y predicad, id y haced discípulos a todas las naciones. Se nos ha dado un evangelio, buenas nuevas. Hermano, 2 Corintios 10:4 nos habla que también nos ha dado armas espirituales. Las armas que nosotros de nuestra milicia, de nuestra guerra, hermano, no son carnales. No es la pistola, no es el cuchillo, no es el machete, dicen los muchachos, las navajas, dicen ahí los jóvenes, dicen, bromean. No es eso, no son las navajas ni nada de eso, ¿verdad? Es espiritual. Pero ojo, hermano, esas armas son bien eficaces, poderosas. ¿Para qué, hermano? Para la destrucción de toda fortaleza. Así Dios las hizo. Aquí el asunto de que Él es la cabeza, hermano, de la iglesia. Y si Él es la cabeza de la iglesia, ¿quién dirige y quién dice cómo se hacen las cosas en su cuerpo? Él, la cabeza. La cabeza es donde tenemos el cerebro y el cerebro es el que nos dice, levanta la mano y mira, ya la levantó. Entonces, así igual Cristo. Cristo es quien nos ordena, así como Cristo se hace cargo de nosotros, así también Cristo quiere que lo reconozcamos nosotros como su cabeza y que el cuerpo de Cristo pueda encontrar plenitud, ¿verdad?, en su cabeza. Y que entendamos esa relación que existe y que no vayamos y busquemos con amantes espirituales en otros lugares, corrientes filosóficas, ideologías, maneras, no sé, en otros lugares. Hoy en día pensamos que la adoración y la alabanza tienen que ver con muchas luces y con el estilo de música con el cual tocamos. Y si la música entre más está fuerte y más prendida, decimos los jóvenes, pues ahí está el toque de Dios. Eso no es cierto. Eso será simplemente un emocionalismo y solamente eso. Pero a veces buscamos en ese tipo de cosas lo que nosotros queremos llenarnos y terminamos y decimos, tengo paz. Híjole,
No creo que sea así. ¿Qué necesitamos como iglesia? Señor, hoy ya no vemos tu poder en la iglesia hoy en día. Pues entonces necesitamos reflexionar nosotros, porque Dios nos dice que lo tenemos. ¿Qué está pasando como iglesias? No es un buen programa de coaching, hermano, ni una buena teoría de la administración de las organizaciones. Nosotros tenemos nuestro manual, que es la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado cómo debemos de dirigirnos, y que como iglesia podamos buscar eso siempre, para que podamos tener plenitud. Muy bien, la tercera, y con esta terminamos, hermano. Muy bien. ¿Estás muy serio, hermano, hermana? Escucho un silencio así como atrás, así de esos incómodos, así de ring, ring, dice mi sobrina, ring, 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 ring. Me sentí como en la clase en línea, ¿verdad? Dice, pues los muchachos están ahí. Ah, está bien, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén, gloria a Cristo, gloria a Dios. Amén. Doctrinalmente, hermano, con esta terminamos. Ay, vamos a terminar así temprano. Ok, doctrinalmente. Vamos al versículo 1 de Timoteo 6, capítulo 6, verso del 3 al 4. Vamos a ver si está aquí. 6. Dice, 1 de Timoteo capítulo 6, del 3, creo 3 y 4. Vamos a leer. Si no, leemos un poquito más. Dice, gracias por el agua, perdón. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, esa es una palabra clave, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y bueno, más adelante, hasta ahí le dejamos, porque no es el punto donde vamos mucho. Entonces, la Escritura nos enseña, hermano, que sí puede haber un riesgo de que primero se esté enseñando doctrinalmente algo que no va conforme a la palabra de Dios. Y dice que puede haber también personas que no se conformen a la doctrina de Cristo. Y yo quiero hacer hincapié ahí, en la parte de que no nos conformamos. Y a lo mejor tú me dices, oh, pues a mí me han dicho que no sea conformista y que no me conforme, pues. No es esta connotación que tiene de ese tipo. No, en Cristo no nos debemos de conformar, decir, pues yo ya sé esto, pues aquí ya me quedo. No, hay que crecer. Pero cuando la Biblia dice que no nos conformamos, quiere decir que decimos, sí, ya conozco la Escritura, o sí, yo digo que ya la conozco y que tengo toda la doctrina, pero no me llena. O sea, no me llena. No me llena. Yo necesito escuchar algo más. ¿Habrá algo más? ¿Sí? No sé si me explico. Y luego, hermano, sí es bien común encontrar esto. Bien común. Inclusive a nivel personal podemos decir, y de repente, ay no, qué aburrido. Todo lo que está bajo el yugo de esclavitud. Ay no, hasta me da sueño. Oye, Edgar, a ver, tú otra vez con tu Cristo o con tu Biblia, no sé, no pueden decir ya otra cosa. Eso es no conformarnos a la doctrina de Cristo. Y lo que en realidad nosotros estamos diciendo, le estamos diciendo a Dios, lo que tú nos has dejado no me satisface. Quiero algo más. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 nos dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que el hecho de que no estoy encontrando plenitud en la doctrina de Cristo, es decir, Cristo no está siendo doctrinalmente mi plenitud, quiere decir que empiezo a escuchar doctrinas erróneas, doctrinas que vienen inspiradas por demonios, doctrinas que vienen siendo ministradas por espíritus, por personas, por hombres
que caen en el error, hermano, y muchas de las veces conscientes de lo que están haciendo. Ese es el punto. Muchas de las veces no es que tanto no sepamos, porque entonces si estamos equivocados, cuando nos digan la verdad vamos a decir, cierto, pero ese es el punto, hermano. Yo he escuchado personas que han dicho, ¿verdad? Inclusive pastores que han dicho, no, sí sé que estoy mal, pero yo quiero ir por ahí. Eso es apostatar de la fe. Y doctrinalmente ya no nos satisface la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, una doctrina sana. Otra, hermano, la encontramos en 2 Timoteo 4:3, que es otra manera en que nosotros entendemos que doctrinalmente ya no nos empieza a satisfacer en nuestra alma, en nuestro corazón, la doctrina de Cristo, y empieza a suscitar algo que se llama comezón. ¿Comezón de qué? De oír. ¿Y por qué crees que empieza a haber comezón? No solo en los incrédulos, hermano, no son las personas que no han creído, sino a veces parece que empieza a haber comezón en nosotros como cristianos. Quiero escuchar algo nuevo, algo diferente. Y finalmente quiero terminar con esta, hermano, Filipenses 3:1. Y vamos a ser, hermano, bien objetivos. Bien objetivos. Vamos sin irnos a los extremos y tratando los dos puntos. Fíjate lo que dice Filipenses 3:1. Está hablando Pablo y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice Pablo, fíjense, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí no me molesta que siempre te venga a hablar lo mismo, la palabra de Dios. Ok, entonces vamos a ser objetivos y lo ponemos en dos balances. Yo puedo decir, quiero ir a algo nuevo, quiero algo fresco. Hay que tener cuidado, porque puede estar bien o puede estar mal. ¿Cómo que puede estar bien o puede estar mal? Si nosotros nos referimos con quiero ir a algo fresco, una palabra fresca, tal vez nos estamos refiriendo a, uno, quiero ya oír algo diferente de esto. O tal vez podamos tener una buena de decir, un buen sentido de decir, no, que sea la palabra de Dios, pero sea que algo a lo mejor en mi vida sea como un ungüento fresco. Bueno, eso es diferente. Pero el punto donde queremos llegar, hermano, que esa frescura nosotros la podemos encontrar en Dios. Yo siempre he dicho, creo yo, que las experiencias que en mi vida se han quedado más marcadas ha sido cuando yo tengo la experiencia fresca por ir a la palabra y comérmela. No estoy diciendo que lo que se predique ya no sirva, no. Pero muchas de las veces lo único en lo que caemos es en decir, no, yo quiero que me den a mí una palabra fresca, ya así que completamente peladita, y pues yo ya nada más la dijera y la mastique y ya. Hermano, Dios nos da a nosotros, pero a lo mejor tú dices, es que no predicaron de lo que yo quería oír. No sé si me explico. Pues a lo mejor lo que tú necesitas no es que el hermano que está ahí enfrente o Edgar predique lo que tú quieres oír, sino tal vez lo que tú necesitas es tu ir a la palabra, para que Dios te dé una rema y entonces, no estoy diciendo que de repente cuando un hermano, a mí ha sido de muchas predicaciones, cada predicación, hermano, ha sido bendición a mi vida. Yo aprendo muchísimo, en serio. Y ha sido a mi vida, ¿verdad? Pero de repente, hermano, nos damos cuenta que es a veces lo que queremos nosotros oír. Lo que queremos oír, lo que nosotros pensamos, cuando no es así. No es así, hermano. Ahí hay que tener cuidado. Claro, de nuestra parte, hermano, es prepararnos, ¿no? Hay que preparar un tema. Y yo siempre digo algo, yo sí digo algo. La escritura es bastante extensa. Y nos deja tantos cuadros y tantas maneras de representar las cosas que es interesante. Hay que encontrarle ese sabor y esa frescura. Es más, hermanos, si nosotros nos acercamos cada vez más a esto, como lo dice Irán, me gusta mucho cómo lo dice, en lugar de cada vez acercarnos, al principio es así como de y después va haciendo de y después va haciendo de, y después va haciendo de, y después haciendo vale, qué rico. ¿Por qué? Porque así es la palabra. Y tal vez al principio se nos empieza a complicar,
Pero hermano, yo estoy convencido que fuera de aquí ya no hay otra cosa. Entonces yo la pregunta que entonces me llevo a hacer es: Edgar, ¿la palabra de Dios está trayendo a tu vida plenitud? Esto que te dejó Dios ya te está trayendo gozo, te está trayendo felicidad, te está trayendo plenitud, paz. Es decir, ¿está fungiendo la palabra en tu vida lo que tiene que hacer? ¿O en tu vida está trayendo cierto rechazo porque tiene algo que a mí no me gusta? ¿O porque se me hace aburrida? ¿O porque sí, pues, pero no sé si me explico, hermano? Porque de ahí comenzamos y empezamos a querer hacer de lado la palabra de Dios y nos empezamos ya no a conformar, porque decimos: yo necesito escuchar algo más. Yo te hago la pregunta: ¿por qué crees que a veces hay? No estoy hablando de libros que sacan de aquí, hermano, no me malentiendas. Hay muchos libros buenos, ¿verdad? ¿Quién ha leído un libro bueno que no necesariamente sea no es la escritura? Yo he leído libros buenos que están basados en la escritura. Ese es el punto. Pero no me refiero a esos libros. Me refiero a aquellos libros que pues esta es otra de las verdades que viene. O es que sí es la Biblia más este otro libro. Para complementarla. No, es que aquí sí viene cómo lo debes de hacer. Vamos, espérate. Yo siento, hermano, no siento. La escritura nos dice que eso ya es cuando Cristo y la doctrina no nos es suficiente. No porque Cristo no sea suficiente, no porque su palabra no sea suficiente, sino porque nosotros queremos otro tipo de cosas o nos empezamos a conformar a otro tipo de cosas. Yo termino con esto, hermano. Yo no sé tú cómo te sientes, cómo estás. No sé si se entendió. Siempre les digo, no sé si el punto donde queríamos llegar. ¿Me puedes? Ahí está, perdón. Ahí está. ¿Qué te parece si la volvemos a leer y ya con todo este contexto, con todo este trasfondo, pues nos podemos contestar? Hermano, hermana, Edgar, ¿te es suficiente Cristo? ¿O te está haciendo suficiente Cristo? ¿Qué necesito, hermano? ¿Qué necesitas? Que no podamos encontrar en Cristo. Iglesia, ¿qué necesitamos que no podamos encontrar en Cristo? ¿O es necesario buscar espiritualmente amantes? No, Cristo, es que tú no nos llenas espiritualmente. No, tenemos que buscar otras cosas ya. Doctrinalmente nos llena la escritura. A lo mejor, hermano, muchos de nosotros ya tenemos más de 10, 20 o 30 o 40 años, 50 en el evangelio. Mi pregunta es entonces, ¿ya no habrá nada más que Dios me pueda hablar a mí? Yo creo que no. Yo creo que todavía hay mucho que Dios nos quiere hablar. Ya me acabé todas las historias, Edgar, ya me leí 50 veces la Biblia. Ya me aburre. No, yo creo que debería de ser al contrario. Si en realidad la leímos 50 veces, deberíamos de decir: y me falta muchísimo. Hermano, por no decirlo, pero creo que sí. Si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios y Cristo es la palabra de Dios, la palabra de Dios es infinita y no tiene límites. Y la experiencia que cada uno de nosotros a nivel de las 3 esferas pudiéramos experimentar con Cristo, creo que decimos nosotros, estamos chiquitos todavía a lo mejor de lo que Cristo nos pueda llenar de plenitud. Por él, José Luis, había una canción de, ¿cómo se llamaba antes de Torre Fuerte, la banda Semillosa, que decía, mira, ven a Jesús, no has conocido nada,
Mira, ven a Jesús, comparte de su amor. ¿Verdad? Y la canción dice, mira, ven a Jesús, porque todavía no has conocido nada. Y hermano, para nosotros es una responsabilidad bien grande. Porque a veces a lo mejor, ¿qué ha visto la gente en nuestras vidas? ¿No? La plenitud, esa vida que se lleva en Cristo, ¿o no? Todos tenemos problemas, no estamos hablando de eso, sino aún la manera en que nosotros los afrontamos en Cristo. Yo creo que nunca es malo decir, tengo una necesidad, estoy enfermo. Yo creo que eso no me quita nada, ni me hace más o menos espiritual, sino al contrario, ¿no? Nos hace entender que somos también humanos y que tenemos necesidades, pero no estamos hablando de eso, de la responsabilidad que tenemos en Cristo. Y que podamos ser tierra deseable a las personas, no tanto por el hecho de decir, tengo mucho dinero, porque la gente dice, tierra deseable con dinero. Porque a la gente del mundo, la tierra deseable significa fama, dinero y esas cosas. Pregunta, ¿Cristo nos ha dado esas cosas? No. No. Esa tierra deseable es esa paz, ese gozo en el espíritu, ¿verdad? Ese papá que te dio vida eterna, que cuando el día que tú partas de este mundo tienes la seguridad y la plenitud, que Él te prometió que vas a estar para siempre con Él, que Él te prometió que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que te prometió que Él te va a suplir todo lo que te haga falta, y nunca te prometió hacerte rico. Pero sí dice la Escritura que hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y enriquecidos espiritualmente. Eso sí nos lo prometió, hermano. Y esa vida es mucho mejor que lo que demás podamos tener. Entonces la invitación hoy, hermano, es a nosotros que reconozcamos que sí hay plenitud en Cristo. Pero si no la estoy viviendo, el problema no es que no la haya o no esté, sino soy yo. Y que hoy pueda decirle, perdóname, Señor, porque he buscado otras cosas en mi vida y me he olvidado que en ti puedo yo encontrar lo que verdaderamente mi alma necesita. Yo te invito, hermano, que oremos. Yo te invito que tú cierres tus ojos, que tú le digas a Dios lo que Dios ha hablado en esta tarde a tu vida, a mi vida, y que le podamos decir, Señor, aquí están nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Señor, en ti hay plenitud, sí la hay. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, a lo mejor lo hemos dejado, a lo mejor nos hemos olvidado, pero sí hay plenitud en ti. Hay plenitud en tu palabra. Como iglesia tú deseas que nosotros nos sintamos plenos y que no tengamos que buscar ninguna otra cosa, Señor. Primeramente te pedimos que nos perdones, porque es pecado, Señor, es pecado, que digamos que no es pecado si nosotros hemos buscado llenar lo que nuestro corazón o nuestra vida, aún en lo material, nos hace falta, en otras cosas primeramente. Tu palabra nos dice, busca primeramente el reino. Tu palabra nos dice, yo te supliré. Tu palabra dice, yo soy Jehová Rafa, Dios tu sanador. Tu palabra dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y aunque pases por el agua y por el fuego, yo estaré contigo. Tu palabra, Señor, nos dice que en tu espíritu hay gozo. No un gozo, no una paz como el mundo la da, Señor. Son una paz y un gozo verdadero. Pero el problema somos nosotros, Señor, soy yo. Perdónanos en aquellas áreas en donde te hemos dejado a un lado, en donde ya no estamos encontrando satisfacción en tu palabra o plenitud, donde ya no nos estamos conformando en tu palabra, Señor, donde ya tu palabra se nos descarga en lugar de ser, Dios, esa agua, ese ungüento, esa miel, como la misma escritura dice, que sacia nuestra sed.
Y si esa sed la estamos saciando en cualquier otra cosa, en una ideología, en un libro, en una, Señor, en otra persona, en otra corriente, en un pecado, estamos siendo engañados vilmente, Señor. Porque el camino de todas esas cosas es muerte. Perdónanos. Perdónanos, oh Padre Celestial. Limpia nuestros pecados, Señor. Como iglesia, Señor, si nos hemos desviado, se nos ha hecho cansado tu palabra, te pedimos perdón. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y que ahora podamos empezar a buscarte, a depositar todo en ti, Señor, para encontrar plenitud. Ayúdanos ahora cuando venga el problema, la necesidad, la situación, la preocupación, el desánimo, el desaliento, las faltas de ganas de leer tu palabra, de andar en tu camino, de encontrar en ti plenitud. Perdónanos y danos la fuerza, Espíritu Santo. Recuérdanos, es nuestra petición. Queremos encontrar en ti plenitud, gozo, sonreír, alegres, felices. No porque tengamos o no tengamos, no porque esto, lo otro, no porque no tengamos problemas, no, Señor, sino porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra plenitud. Así queremos vivir. Perdónanos, Señor, porque sé que muchos de nosotros, Señor, te hemos fallado.